Nunca antes se había visto en la historia política del país a un sector que fuera capaz de llamar a la intervención de su propia patria. Ya desesperados ante la derrota que le hemos propinado, se enloquecen llamando a la intervención, comparándonos con los terroristas que el propio imperio ha alimentado y creado en el Medio Oriente. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien y desde la distancia les enviamos un fuerte abrazo. Una vez más los acompañamos con información importante acerca de los últimos sucesos en el mundo, en esta ocasión con noticias del acontecer en Venezuela en el día de hoy. Pero antes de empezar con el desarrollo de las noticias, queremos enviarle un saludo especial a Carmelo Puentes en Venezuela, a quien le agradecemos por vernos y escucharnos, también por seguir nuestro canal. Así que si a ustedes les gustaría también recibir un saludo como este, les invitamos a que nos comenten el país de donde se reportan. Esto lo pueden hacer en la sección de comunidad. Ahora sí, comencemos con la información. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Y muchísima atención porque hace pocas horas las fuerzas tácticas del Comando Sur junto a los helicópteros y los buques destructores se están desplegando en el Caribe en las fronteras de Venezuela. El régimen se encuentra totalmente rodeado por las fuerzas extranjeras. Toda la Guardia Costera de los Estados Unidos se unió a la operación en el Caribe para la lucha antinarcóticos y para una inminente intervención militar. Viene y dice unas cosas sobre el Caribe, el narcotráfico, etcétera. Cuando yo escuché eso dije, viene contra Venezuela, con toda su falsaria, con toda su campaña de manipulación. Y ahí pone al secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, y le da la palabra. Y el tipo empieza a hablar, una perolata, a hablar, y ¡pum! Venezuela, que van a mover unos barcos para proteger el Caribe, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste empezando el programa, Diosdado. Si ellos quieren vigilar el tráfico de drogas, tienen que actuar es por el Pacífico. Si se van por el Caribe, están dejando libre por donde va la droga, la cocaína de Colombia, Estados Unidos. Estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Diosdado. Y es que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, entre otros miembros del régimen, se encuentran rodeados por tierra, mar y aire. La expulsión del régimen es inminente. Tras todos los daños cometidos, ya los Estados Unidos, con el apoyo de más de 55 países, utilizarán el medio más fuerte con las estrategias suficientes para expulsarlos del poder. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, agradece a todas las naciones por apoyar el plan de Washington para expulsar a Nicolás Maduro del cargo, ya que se tilda como un gobierno dictatorial, el cual será reemplazado por un gobierno legítimo y transicional que pueda garantizar elecciones libres y justas para el pueblo venezolano. Y es que, amigas y amigos, en este momento el régimen madurista se encuentra en el punto crítico y está perdiendo apoyo económico y militar de parte de Rusia, China y todos sus aliados. Ya los países, tanto latinoamericanos como europeos, han dado su firma para autorizar la entrada de toda la maquinaria del Comando Sur y aplicar una extracción que dé con la captura del dictador Nicolás Maduro Moros. La Corte Penal Internacional, por su parte, también afirmó hace pocos días que el régimen de Maduro ya ha sido declarado objetivo militar, ya que ha sobrepasado los límites al conformar a poderosas bandas delictivas para protegerse de cualquier daño internacional. Además, les está entregando armas a estos criminales para que se desplieguen en las diferentes ciudades del país y repriman a las personas que están en contra de su mandato. Estos actos del chavismo pasan por encima de los derechos humanos, por eso la población venezolana pide que se haga justicia y se aplique el golpe final para interceptar a Nicolás Maduro en Miraflores. Lo que estamos planteando definitivamente y lo que vemos como una solución para acabar con esta tragedia y este holocausto por el cual está pasando el pueblo venezolano es una intervención humanitaria y militar. Tienen que seguir presionando como lo han venido haciendo, ojalá cortar relaciones, pues tú no puedes tener relaciones con esos bandidos. Si es necesario una intervención militar para salvar las vidas de estas personas que aún están, de esto nuestras familias, creo que es lo mejor, porque ya se han agotado todos los canales. Y atención a esto, porque por otro lado les contamos que crece la escasez de gasolina en Venezuela. El deterioro de las industrias petroleras deja al país en el punto más crítico de la historia. Se han registrado múltiples filas de personas en varios estados del país pidiendo un poco de combustible para poder abastecer sus vehículos, pero pese a la crisis que vive el país, es imposible. Lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos,
por lamentablemente tener que usar combustible cuando no deberíamos estar, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como lo están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia. Te celebro a ti que no te acostumbras. Y es que ya el dictador anunció que está cooperando con el gobierno de Irán para poder traer armas y combustible al territorio venezolano. Esto se ha vuelto un desafío ante las sanciones de los Estados Unidos, quienes han advertido que todos los barcos que transporten armas y combustible al régimen serán neutralizados por las fuerzas del Comando Sur, que se encuentran en el Caribe monitoreando cualquier potencial amenaza del régimen dictatorial. Estamos absolutamente serenos y listos para combatir, lo digo, en el terreno que nos toque combatir para defender el honor de Venezuela, la paz de Venezuela, la soberanía y la independencia de nuestro país. Y que no se equivoquen, que la furia bolivariana está lista y preparada, que no se equivoquen con Venezuela, que no se equivoquen, lo digo suavecito, Diosdado, tú sabes lo que estoy diciendo. La furia bolivariana es capaz de llegar hasta el último rincón, hasta el último rincón. No solo de Venezuela, presidente. Así es, queremos paz, sobre todo en esta época de pandemia. Yo le digo a los venezolanos, les digo a quienes nos escuchan en el mundo, en una época de pandemia, el secretario general Antonio Guterres de la ONU ha llamado a que se desescalen los conflictos, a que cesen los conflictos, a que todos nos pongamos en función de cooperar. Y por otra parte, les contamos que el secretario de Estado Anthony Blinken se pronunció y afirmó que los países que brindan ayuda a un régimen acusado de narcotráfico se catalogarán como cómplices. Esto conlleva a que reciban duras sanciones por parte de los Estados Unidos. La comunidad internacional ya se encuentra conformando a un consejo, el cual se encargará de vigilar lo que está sucediendo en la frontera de Venezuela, ya que hay denuncias de militares de la Fuerza Armada Bolivariana, quienes acusan fuertemente al régimen por las múltiples violaciones de derechos humanos y represión en contra de sus militares. Esto debe ser urgentemente solucionado, por eso el gobierno de Estados Unidos junto a más de 22 países se encuentran uniendo fuerzas para lograr activar una operación que derroque a Nicolás Maduro de Venezuela. Solo se necesita la autorización final de la comunidad internacional para activar de una vez por todas una inminente intervención militar en el país caribeño. Primero quiero expresar mi gratitud a la docena de países que expresaron su apoyo para el marco de trabajo sobre Venezuela que anunciamos la semana pasada. La meta es reemplazar la dictadura ilegítima de Maduro con un gobierno de transición legítimo, mientras esperan unas elecciones libres, elecciones presidenciales, que representen a todos los venezolanos. Es tiempo de que Maduro se vaya. Y muchísima atención, damas y caballeros, porque el dictador Nicolás Maduro, ante todo esto que les acabamos de contar, rechaza las amenazas, las advertencias de los Estados Unidos y ha dicho que es una injerencia brutal. Tal cual lo escuchan, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una vulgaridad los comunicados divulgados recientemente por el Departamento de Estado y por la Casa Blanca, que reconocieron la consulta popular celebrada por la oposición venezolana hace pocos días. A Venezuela, dijo, no la gobierna ningún gobierno extranjero ni hoy ni más nunca. Venezuela es un país que se manda a sí mismo, así lo afirmó el dictador. Aquí mandamos los venezolanos, continuó diciendo. No manda Biden, ni el presidente colombiano Iván Duque, ni el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Así lo dijo Maduro recientemente en una alocución televisada. Porque pretenden imperios del mundo amenazar a Venezuela y darnos órdenes. Venezuela es un país libre, soberano, y nadie le da órdenes. En Venezuela mandamos los venezolanos, compadre. Y es que hace pocas horas el presidente Joe Biden advirtió que su gobierno tomará acciones militares fuertes y rápidas en caso de que Maduro no acepte renunciar en los diálogos que se llevarán a cabo en México. Tras leer el comunicado del Departamento de Estado en el que le advierten que si no se llevan a cabo los diálogos y él acepta renunciar, ha dicho lo siguiente: ¿qué tiene que ver Estados Unidos y Biden con los asuntos de Venezuela? ¿Hasta dónde llega la conspiración para montar falsos positivos y masacres y muchas cosas que han hecho aquí en el pueblo bolivariano? ¿Hasta dónde llega la mano del imperio norteamericano detrás de los intentos de masacre que ha habido durante más de 100 días aquí en Venezuela? Eso lo ha dicho el dictador. Desde la Casa Blanca, desde el norte, se ha decidido un plan para traer la guerra a Venezuela. Se ha decidido un plan para traer el terrorismo a Venezuela, para desestabilizar a Venezuela, para llenar de violencia a Venezuela, para escalar un conflicto de carácter violento y armado y justificar una invasión a nuestro país, pedida por los vendepatria de aquí, de la derecha guaidocista
Posteriormente, Nicolás Maduro anunció que el Consejo de Defensa activará un conjunto de acciones para atacar, neutralizar y derrotar a estas amenazas. Dijo que este injerencismo, este intervencionismo grosero y vulgar. Horas antes, el canciller de la dictadura, Jorge Arriaza, anunció una revisión profunda en cuanto a los diálogos que están en curso con la oposición, pero que se sabe que en realidad se está dando es con los Estados Unidos, país que estudia otras sanciones contra funcionarios chavistas, entre los que se encuentran el vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe, dijo, y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia. Así lo dijo el dictador Nicolás Maduro en la televisión venezolana. Vulgaridad. Vulgaridad. No tiene otra palabra, vulgaridad. Nos van a acusar de terroristas. Los terroristas del mundo. Los terroristas del mundo, los que bombardean y matan pueblos. Y en efecto, damas y caballeros, Estados Unidos ejerce mucha más presión sobre Caracas en estos momentos, pero también sobre La Habana. Y es que hace poco anunció sanciones contra una firma estatal cubana por sus vínculos con la dictadura madurista. Lo informó el Departamento del Tesoro, según el cual dicha firma se dedica a la importación de petróleo para la isla y la considera clave en el esquema de asistencia de Caracas a La Habana en materia energética. A cambio de su petróleo, Cuba continúa entregando apoyo, incluido en defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo de Maduro. Así lo indicaron autoridades estadounidenses. Las sanciones sobre esa firma cubana afectarán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como un arma de negociación para ayudar a sus simpatizantes a comprar el apoyo de Cuba y otros actores malignos externos. Así lo precisó la secretaria del Tesoro norteamericana. La medida anunciada implica que todo bien, entidad o cuenta bajo propiedad de la firma, directa o indirectamente, que esté en suelo estadounidense o en posesión de un norteamericano será bloqueada por las autoridades. Recordemos que hace algunos años la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, designó a Nicolás Maduro, hijo del líder ilegítimo de Venezuela, el cual ya había sido sancionado previamente el 31 de julio de 2017. El régimen de Maduro se construyó sobre elecciones fraudulentas y su círculo íntimo vive en el lujo de las ganancias de la corrupción mientras el pueblo venezolano sufre. Eso lo expresó la secretaria del Tesoro estadounidense. Además agregó, Maduro depende de su hijo Nicolásito y de otros cercanos a su régimen autoritario para mantener el dominio de la economía y reprimir mucho más al pueblo de Venezuela. Según la secretaria del Tesoro, Washington seguirá atacando a los familiares cómplices de los informantes ilegítimos del régimen que se aprovecha de la corrupción de Maduro. Nicolásito Ernesto Maduro Guerra es miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Así lo ha denunciado la Casa Blanca y es precisamente a él a quien enviarán a negociar con la oposición en México. ¿Qué tal les parece? Poco después de que Maduro asumió la presidencia, nombró a su hijo para dirigir el recién creado Cuerpo de Inspectores de la Presidencia y en 2017 Maduro Guerra fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Para que ustedes que no sabían este dato se hagan una idea de la corrupción, de la magnitud de corrupción que existe en el país caribeño a manos del régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, queremos dejarle la opinión a cada uno de ustedes qué les pareció esta información. Si les pareció interesante, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo este video en sus redes sociales. También no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.